Gálatas. Gálatas 1:6. Yo leo los pares, usted me ayuda con los impares y dice el Señor así en su palabra. Pablo está hablando a la iglesia y le dice, señores, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Leamos el 10 juntos. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos. Bendito Señor y Padre, en esos tiempos de tanta confusión, donde hay tanta proliferación de tanto falso evangelio, Señor, donde hay tanta proliferación de sectas, iglesias, que dicen ser la única, la verdadera o los que tienen la verdad, queremos pedirte, Señor, que no sea ningún pastor, no sea ningún instructor, no sea ninguna iglesia ni denominación la que nos guíe, sino únicamente la luz de tu Escritura. Pedimos, Señor, para que tú quites el velo que puede haber en muchos de nosotros, que dejes sembrado, Espíritu Santo, la semilla, y que esa semilla pueda crecer, fortalecer, echar raíces y sobre todo dar frutos. Clamamos, Señor, para que tu palabra en esta hora específicamente no regrese vacía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento. ¿Qué es el Evangelio? Si yo hiciera la pregunta a cada uno de nosotros individualmente y preguntara, ¿qué es el Evangelio para usted? Quizás cada uno de nosotros contestaría algo distinto. Difícilmente 2 o 3 o toda la iglesia llegaría a contestar algo unánime, una unidad. Y eso es problemático. Una de las cosas que ha motivado los mensajes dominicales últimos es saber que Estados Unidos es un país de paso para muchos de nosotros. El 80% de todos los que estamos aquí reunidos, en 10 años quizás no estemos. Porque algunos van a regresar a su país, otros se van a mover de estado, otros quizás correremos peores suertes como ser deportados, otros quizás moriremos, otros quizás nos moveremos por diferentes X o Y motivos. Y pensar que quizás esta podría ser la última vez que nos reunamos todos juntos, que nos veamos cada uno de nosotros, la última vez que su servidor tenga la oportunidad de dirigirse a usted. Y pensar, Señor, el día que esta gente se mueva, el día que esta gente regrese a su país y busque una iglesia. Para muchos, lo que conocen de esta iglesia, entiéndase los tabernáculos, entiéndase la iglesia bautista, es lo único que conocen del Evangelio. Y el día de mañana que se muevan a un lugar donde tal vez no haya una iglesia similar y donde haya un montón de edificios bonitos, donde hayan miles de personas asistiendo a un lugar, donde todo el mundo lleve su Biblia, pero donde la enseñanza que salga del púlpito sea tomando un versículo de la Escritura, pero sacándolo completamente del contexto, sacándolo completamente y desplazando la cruz de Cristo por otras cosas. Cuando aparentemente, y eso es algo peligrosísimo de Satanás, la Biblia lo enseña y dice, señores, no se maravillen que Satanás mismo se vista como ángel de luz y sus ministros satánicos, como ministros de justicia. Pablo nos dice, señores, en los postreros tiempos la apostasía va a estar inminente, muchos apostatarán de la fe, el amor de muchos se enfriará, y empieza a narrar el carácter de los hombres en los postreros tiempos, pero si usted le pone atención, no solo está hablando de los hombres en el postrero tiempo afuera de las 4 paredes de lo que se llama iglesia, también está hablando que mucha gente con ese carácter, amadores del dinero, vanidosos, intemperantes, gente que no teme a Dios, va a estar adentro de la iglesia. Muchos de ellos predicando.
Esta semana acabo de tener un contraste bien difícil, bien marcadito en mi vida ministerial. Una hermana que me dio quizás uno de los mejores piropos que me pudieron haber dicho espiritualmente hablando. Cuando me dice, pastor, yo siento que usted predica una doctrina sana. Y me puso un video de un pastor que yo admiro muchísimo, David Wilkerson. Y yo digo, wow, bueno, si alguien se está dejando la semillita. Otra hermana me dio el otro sin sabor. Me dijo, yo le pregunté, hermana, ¿qué es el evangelio? Se me quedó viendo, lo pensó un momentito y me dijo, pastor, no sé. ¿Es la palabra de Dios? ¿Evangelio es ir a la iglesia? ¿Evangelio es coritos, Biblia, domingo en la mañana, iglesia? ¿Eso es evangelio, pastor? Y los dos contrastes. Saber que podemos predicar una sana doctrina, pero que el fundamento, la base de qué es el evangelio, mucho no lo tenemos. Y es bueno que usted sepa y conozca la original, porque cuando llega a conocer o llega a sus manos una copia, una imitación, un billete falsificado, usted dice, esto no es bueno, esto no es original. Pero también es necesario, hermanito, que a veces distingamos y empezamos a saber distinguir las copias, a saber distinguir aquellos que agarran un versículo de la Biblia y lo tuercen. Si yo agarro aquel versículo de la Biblia donde dice, el que no aborreciere padre y madre no es digno de mí, y yo se lo saco del contexto, le estoy dando una herejía tremenda. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos dicen honrarás a padre y madre. La Biblia tiene que explicarse a sí misma en un contexto global. Entonces, si usted agarra, y ese es el problema que tenemos, que se han infiltrado falsos evangelios adentro de la iglesia, tienen Biblia, dicen que son cristianos, cantan coritos, apagan las luces, se siente bonito, la gente salta, hay sanidades, pero el problema es que no hay otro evangelio. La gran apostasía o el momento de los movimientos fuera de la palabra de Dios comenzó cuando empezó el revivir del Espíritu Santo, diciendo algunos. El Espíritu Santo no puede revivir porque nunca ha muerto. El Espíritu Santo siempre ha estado con su iglesia. ¿Por qué? El que tiene a Cristo tiene su Espíritu, es de Cristo, lo dice Romanos 7. ¿Cuál es el detalle? Que empezamos, y yo no digo que estén mal aquellas experiencias de buscar a Dios un poquito más, que su presencia se derrame, que usted lo sienta. No, ese es el problema. El problema es que muchos agarramos eso y hemos hecho de eso, de la experiencia, del sentimiento, de la saltadera, de las lenguas, el principio y el fin del evangelio. No es ese el evangelio de Cristo. La palabra evangelio tiene una connotación, un significado específico, y cada cristiano, que cristiano es seguidor de Cristo, tendría que saberlo. El problema es que nos decimos llamarnos cristianos y no conocemos ni siquiera qué es ser cristiano. Pastor, si yo le preguntara a usted qué es ser cristiano, querido, hay muchos que me dirían creer solamente en Jesús. Ser cristiano es seguir los pasos de Jesús. Ser cristiano es vivir o tratar de vivir como Cristo vivió. Pensar o tratar de pensar como Cristo pensó. Ser cristiano no implica diente a labio, no implica solo yo soy cristiano porque hice una profesión de fe. Yo soy cristiano porque a mí me bautizaron. Ser cristiano es seguir los pasos de Cristo. Y ese corito que le digo, la historia de ese corito, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y aunque eso implique que me voy a perder todo lo que tengo en este mundo, he decidido seguir a Cristo. Ahora le pregunto, y una hermana, cuando yo puse ese post ahí en el Facebook, me preguntó una hermana de otra iglesia. Me preguntó, lo puso abierto. Ese hombre decidió seguir a Cristo. ¿Y tú harías lo mismo? Le pregunto a usted, si ser cristiano, y encontramos que la iglesia primitiva fue perseguida, fue martirizada, hermano, yo estaba leyendo un poquito acerca de las 10 persecuciones que el Imperio Romano tiró contra la iglesia. Hermano, eso fue terrible. Gente huía, gente le hacían exactamente lo mismo. Si no renegas de tu fe, vamos a matar a tus hijos. Si no renegas de tu fe, vamos a matar a tu esposa. Si no renegas de tu fe, te vamos a seguir mutilando pedacito a pedacito. Si no negas tu fe, te vamos a prender fuego vivo. Si no renegas de tu fe, te vamos a crucificar. Si no renegas de tu fe, te vamos a cortar la cabeza. ¿Y sabe qué es esa gente? He decidido seguir a Cristo.
Ahora le hago la pregunta a usted y me la formulo a mí mismo. ¿Somos cristianos nosotros? ¿Hemos decidido verdaderamente seguir a Cristo? Porque hay mucha gente que dice ser cristiana, pero el momento que viene la prueba, el momento que viene la tempestad, a mí Dios no me funcionó. No, yo no quiero saber nada del Evangelio. Yo estaba ahí hace ratos, predicábamos un sermón acerca, contesta a Dios todas las oraciones. A través del ministerio radial, una hermana llamó por teléfono, una hermana de Concord, y me dice, pastor, a mí me dijeron en mi iglesia que si yo oraba, que si yo hacía un pacto con el Señor, que si yo servía, que mi mamá iba a sanar. Mi mamá estaba en una cama de hospital, estaba con una enfermedad terminal. Me dijeron que oráramos, me dijeron, llegaron los hermanos, le impusieron manos, oraron por ella, hicieron vigilia, profetizaron, decretaron. ¿Y sabe qué pasó, pastor? Dios me falló. Y le digo, no, Dios no falló. ¿Qué pasó entonces? No era la voluntad de Dios. ¿Por qué le comento esto? Porque cuando nosotros, mucho, dije cristiano, pseudo cristiano, cuando aparentemente en su imaginación los pastores le hemos dicho que todo lo que usted dice, Dios lo tiene que hacer, y de repente Dios en su soberanía dice, pues no, entonces decimos, Dios me falló y nos apartamos. Eso no es ser cristiano. Eso es haber estado jugando por algún tiempo a tener Biblia y ser cristiano. No hay otro evangelio. El día que por X motivo y Y motivo usted regresa a su país, se va por otro lugar, quiero que usted sepa identificar el Evangelio de Cristo. Quiero que a usted nadie le venga a decir, esta es una iglesia, aquí está el Espíritu, aquí se mueve, aquí esto, aquí lo otro, que aquí quitan esto, que aquí ponen esto, que aquí sacan demonios. En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, pero yo les diré, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Parecían, pero no eran. Tenían señales, pero no eran. ¿Y cuál es el filtro, pastor? Lo que usted está diciendo, no. La palabra de Dios. Eso es lo que define. La Biblia es el mapa de nuestra vida, es nuestro norte, es nuestro sur, es nuestro guía, es nuestro GPS. Y quien lee el mapa, quien se deja ir por el GPS, nunca andará perdido. ¿Qué es el Evangelio? Para entender el Evangelio, saber qué es el Evangelio, tenemos que entender que el Evangelio trata de Dios, no del hombre. Primero, el Evangelio trata de Dios, no del hombre. El Evangelio emana de Dios, sale de Dios y no del hombre. El objeto del Evangelio no es exaltar al hombre, es exaltar a Dios. Su naturaleza, su carácter, sus atributos. Hace un año exactamente, junio del año pasado, empezamos con una serie acerca de los atributos de Dios y hay 4 atributos que yo te los quiero recordar bien. Primero, Dios es justo. Segundo, Dios es santo. Tercero, Dios es amor. Y cuarto, Dios es bueno. ¿Y sabe qué es lo difícil? Que cuando nosotros hablamos que el Evangelio sale de Dios y entendemos quién es Dios y entendemos esos 4, Dios tiene cantidad de atributos, que son su personalidad, su divinidad, su majestuosidad y cantidad de atributos. Pero si entendiéramos solo esos 4, pudiéramos entender bien el Evangelio. Pastor, ¿por qué? ¿Cuál es el primer atributo? Dios es justo. Diga conmigo, justo. Dios no se puede negar a sí mismo. Y te pongo un ejemplo. Si un criminal es llevado ante la corte por un asesinato, tráfico de drogas, tráfico de influencias, pero el abogado le dice al criminal, no te preocupes, ese juez es corrupto. El criminal se siente tranquilo. ¿Por qué? Se puede sobornar. Podemos hacer algo. Pero si el mismo criminal recibe la noticia de su abogado y le dice, mira, este juez es justo, entonces el pánico, el temor, el terror invade el corazón del criminal. Porque no importa cuánto dinero tenga, el juez es justo. No importa cuánta influencia tenga, el juez es justo. Y el detalle está que Dios, uno de sus atributos es que Dios es justo. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Es parte de sus atributos, de su esencia. Dios es justo. Él no puede hacer nada que lo contradiga a sí mismo.
Entonces, ¿cuál es el punto, pastor? Que Dios es justo y nosotros somos pecadores. Y en su ley, Él dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo le hacemos con un montón de pecadores? Con un Dios justo. ¿Cómo le hacemos si los libros de las obras de cada uno de nosotros están escritos en los cielos? Está la evidencia. ¿Cómo le hacemos si tenemos un acta de los decretos que nos es contraria a cada uno de nosotros? ¿Qué pensaría usted si el día de mañana un asesino llega a su casa o a su familia, masacra a su familia? Leí un reportaje tremendo hace poco que ahí en El Salvador habían agarrado a un niño de 10 años. Lo habían secuestrado las pandillas, lo habían sodomizado, lo habían descuartizado y lo habían repartido en todo el pueblo. ¿Qué cree que haría un Dios, un juez justo con una persona así? La cárcel, que lo maten. Por cuanto todos pecamos en mayor o menor grado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hacemos con una raza pecadora? ¿Qué hacemos con todos nosotros que en el más pequeño de los mandamientos quebrantamos la ley de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores y porque Dios es justo, tendría que condenarnos a cada uno de nosotros sin excepción? Te voy a poner un caso. Pastor, pero es que eso suena demasiado pesado. ¿Cómo va a creer? Si yo lo que digo es una que otra mentirita de vez en cuando, pastor, ¿cómo va a ser que Dios me va a mandar al infierno por una mentirita? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces pecó Adán antes de que fuera echado del jardín? Una. ¿A cuánta gente mató? ¿A cuánta gente violó? Una desobediencia. Fuera. ¿Y sabe qué? Maldijo Dios toda la creación por causa del hombre. ¿Y sabe qué? Condenó a toda la raza humana por causa del pecado, una desobediencia. ¿Y sabe qué? Multiplicó el dolor de parto de las mujeres. Porque una desobediencia. Por una. ¿Cuántas veces hemos desobedecido? Un montón. Si eso lo hizo Adán, ¿qué merecemos nosotros? Eso es parte del Evangelio. Saber que Dios es justo. Saber que ese Dios justo no puede perdonar el pecado. Vamos a llegar a la otra parte. Te decía hace un momentito. Si agarraran a los que hicieron esa barbaridad con ese niño de 10 años y lo llevaran ante un juez allá en nuestro país, en El Salvador, y el juez dijera, ¿sabes qué? Eres un criminal, lo que hiciste es algo horrible, la ley, el libro escrito, el código penal, dice que mereces morir, pero ¿sabes qué? Yo soy un Dios bueno, o soy un juez bueno. Te voy a dejar ir sin prometer que no lo vas a hacer más. Le aseguro que todo el pueblo se levanta y linchan a ese juez. Qué injusticia, María. Bueno, en El Salvador tal vez no, pero un país civilizado sí. Es su justicia, darle a cada quien el pago que merece. Acabamos de decir que ese es el primer atributo de Dios, nada más, es bueno. El segundo, Dios es santo. ¿En qué consiste que Dios sea santo? Dios no puede tener ninguna comunión con algo que no sea santo. No puede tener ninguna comunión con el pecado. ¿Cómo le hacemos a un montón de pecadores para tener comunión con un Dios santo? Si la santidad de Dios, si Él permite que tengamos comunión con Él, nosotros rechazamos la santidad de Dios. La santidad de Dios tendría que consumirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Entonces tenemos otro problema. Uno, Dios es justo. Dos, Dios es santo. Tercer problema, que Dios es bueno. No, pastor, pero eso no es problema. Te repito, un buen juez no puede dejar sin castigo. No puede permitir que la ley se rompa. El problema está que nosotros, en un falso evangelio, y no que haya otro evangelio, sino que en las predicaciones para agradar el oído, agarramos el Dios que es bueno y convertimos a un Dios bueno, justo y santo en un Dios corrupto, corruptible, al cual podemos comprar
con ofrendas, con diezmos, con servicio, con yo llego, yo me siento, yo hago esto por el Señor, entonces Dios ya me perdonó porque Dios es bueno. Un momento, eso no es el evangelio. Veía un video y se lo voy a poner, si Dios permite, este jueves. Una iglesia donde empieza el pastor a hacer recolecta. Y necesitamos 200 personas con una ofrenda de 20, 200 de 20, 200 de 20, 200 de 20. ¿Usted quiere un milagro más grande? Pida, ofrende más, ofrende más. Mientras más grande tu ofrenda, más grande el milagro, porque más grande es tu fe. Y empieza a llegar gente, literalmente, a poner su ofrenda. Y llega uno y dice, yo voy a poner esta ofrenda para que mi mujer regrese conmigo. Bueno, esa es otra colecta aquí, hermano. Amén. Después del culto, pasamos a otra balanza. Bien. Y empieza la gente a llevar y llevar. ¿Por qué? Les hemos enseñado que como Dios es bueno, el hombre le puede seguir pateando a la mujer, puede seguir golpeando a la mujer, pero como ya fue a poner 100 pesos en la canasta, la mujer va a regresar porque Dios es bueno. Y dice, ay, no. El evangelio que así, ¿no? Falso evangelio. Porque dice, no hay otro evangelio. Entonces el evangelio no está basado en que yo voy a comprar a Dios con una ofrenda de 100 dólares, por grande que sea o por pequeña que sea. El evangelio no está basado en que yo voy a torcer la voluntad de Dios o Dios me va a perdonar, porque Señor, yo me voy a convertir a ti, te voy a servir a ti, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, pero saname. No es parte del evangelio. Son ganchos que ocupamos, y a veces erróneamente, porque la gente se queda enamorado de lo que hay en la mano de Dios, pero nunca se enamora de Dios. Ponía en el Facebook ahora en la madrugada, y ponía, señores, las iglesias se van a llenar del mundo cuando la iglesia empieza a ofrecerle al mundo lo que el mundo quiere. El mundo quiere y está enamorado de casas, vehículos, prosperidad, bendiciones. El mundo ama eso. El mundo ama las cosas del mundo. Entonces, cuando la iglesia empiece a prometer las cosas que el mundo ama, el mundo va a venir a la iglesia. Pero eso le estamos enseñando a gente mundana a que siga amando cosas mundanas con un tinte cristiano. Pero el mundo nunca va a amar a Dios. Los que son de Cristo van a amar a Cristo. Y eso es lo que yo le quiero enseñar. Que usted aprenda a identificar dónde está Cristo. Que aprenda a amar a Cristo. Que aprenda a crecer en el conocimiento de Cristo. Dice la palabra, el que se gloria en el Señor y en el conocimiento de Él. Buenas cosas. Mi hermana Ángela me comentaba ayer por la tarde que hablábamos por teléfono y me decía, mire pastor, fui a una iglesia donde el pastor con qué jactancia empezaba a jactarse o ensalzarse de lo que tenía. Tengo 100 trajes, tengo 100 camisas, tengo camisas de marca, tengo perfumes de marca, tengo esto, tengo lo otro. Gloria en el Señor. De conocerlo a Él, de amarlo a Él y de haber sido conocido por Él. De las cosas, ¿no? Entonces tenemos el problema que Dios es justo y tiene que castigar al delincuente, que Dios es santo y no puede tener comunión con los pecadores, que Dios es bueno, pero que no es un bueno que es corrupto o permisivo. Cuando usted es un buen padre, usted castiga a sus hijos cuando cometen errores. Usted los disciplina, usted los forma, usted los reprende, usted no les puede dar la completa libertad que ellos quieran, porque aunque los hijos digan en ese momento, mi papá qué bueno fue o qué bueno es, me dice, papá, regálame un carro de esos de carrera, el muchacho tiene 13, 12 años, 14 años, 15 años, y usted se lo compra y el muchacho se va a matar. Al principio mi papá, bueno, mira, me regaló lo que yo quería. Querido, lo mataste. Fingiendo ser bueno. Eso es bueno. Hay cosas que no te las va a dar. Hay cosas que te va a poner un stop. Hay cosas que va a decir no. ¿Por qué? Porque él es bueno. Hay cosas que no te las puede permitir. Porque él es bueno. Entramos en el último punto. Dios es amor. Y aquí es donde entra en la balanza todo lo que te he hablado. La naturaleza, la esencia de Dios es que Dios es amor. Amén. Okay. Entonces, en su amor, viendo que Él era un Dios justo, un Dios santo, un Dios bueno, con nosotros no puede tener nada. Pero en su amor deseaba que una vez más los suyos estuvieran con Él. Entonces, ¿cuál es el dilema? Los amo, pero no los puedo tener cerca. Su misericordia mostrada en Cristo. Y ahí viene la respuesta de todo. El Evangelio, su esencia de principio a fin, es Dios
en su santidad, en su justicia, en su bueno, pero en su amor también. El pecador destituido de la gloria de Dios. Y el plan de Dios para redimir a los pecadores, para que la justicia de Dios fuera satisfecha, para que el castigo de Dios fuera llevado por alguien más, para que todos los que no éramos santos y no lo somos, pudiéramos ser justificados y santificados en el único que fue santo y justo, que fue Cristo. Y eso es el Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo, su obra, su carácter, lo que impedía que el hombre llegara a Dios, lo que impedía la brecha que había entre Dios y el hombre. Cristo viene y separa completamente lo que a nosotros nos dividía contra Dios y el hombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso Pablo hace tanto énfasis: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. El Evangelio no se vende. Los milagros no se venden. La gracia de Dios, la misericordia de Dios no se vende ni se compra. Y hay de aquel, porque más adelante, no lo digo yo, lo dice la Escritura, aquel que adultera el Evangelio, que sea anatema, que es consagrado para destrucción, que es maldito de Dios. Hay de aquel que venda milagros. Hay de aquel que lo quiera comprar también, porque no es el Evangelio. Parece. Se ve como que sí. Discernimiento espiritual no es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Discernimiento espiritual es saber distinguir entre lo bueno y lo casi bueno. Me contaba un hermano, me gustó la ilustración. Dice que el veneno para ratas, las mataratas, la comida, esas cosas, dice que la composición de este veneno es 99% alimento. 99%. ¿Para qué? Para que la ratilla, para que el animalito llegue y se lo coma, para que les sea tentador. Y solo el 1% de esa pastilla es veneno. Un anticoagulante, que eso hace que cuando se ingiere, en la sangre se diluye, se haga ralita, y el animalito empieza a sangrar por todos lados. Pero solo es el 1% que tiene veneno y que mata. No es el 99%. Y eso es el motivo del Evangelio de ahora en día. Tienen cruces, tienen templos, tienen coritos cristianos, agarran Biblia, agarran un versículo de la Biblia y 99% es comida, es alimento, tiene razón, es escritural, es bíblico, pero hay un 1% de veneno. Venga, siempre, venga, parte. Tengo palabra para ti, tengo una profecía, tengo esto, tengo lo otro. No todo. Por eso digo, discernimiento espiritual es saber escoger, o saber discernir, saber entender entre lo bueno, lo que viene de Dios, y lo que casi viene de Dios, pero no viene de Él. Un falso evangelio te va a hacer siempre más énfasis en cualquier cosa que no sea Cristo. Va a poner a Cristo como una flor más en el altar, pero el altar va a estar adornado de un montón de cosas. Venga Cristo, Cristo da salud. Venga Cristo, Cristo da trabajo. Venga Cristo, Cristo da papeles. Venga Cristo, Cristo da restauración familiar. Venga Cristo, Cristo da liberación de drogas. Venga Cristo, Cristo da... sí está bonito. Esas son bendiciones accesorias a la obra de Cristo. Pero cuando venimos y agarramos de las cosas que están en la mano de Dios, hacemos el énfasis en las cosas que Dios da. Y no lo que Él ya dio, que es completamente distinto, porque yo soy hijo. Ese es el 1% de veneno que se te va cerrando. ¿Por qué? La Escritura dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Mientras en la iglesia te sigan enseñando a seguir amando las cosas del mundo, no vas a buscar las cosas de arriba. Y te lo dije al principio. El mundo seguirá amando las cosas del mundo y los de Cristo seguirán amando a Cristo. ¿Sigues amando las cosas del mundo más que a Dios? Habría que preguntarse. Hay un versículo que yo lo estaba analizando el día de ayer y sería que usted y yo lo reflexionáramos. Independiente. El que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. ¿Ok? Eso significa que si yo me entregué a Cristo verdaderamente, si yo soy un cristiano nacido de nuevo, entonces Cristo va a ser fiel, dice, ¿verdad? Será fiel en terminarla. Significa que Él me va a llevar por un proceso, amén. Proceso, cambiándome constantemente.
Sí, pero ¿y si yo me he cambiado desde que recibí a Cristo? Pero pienso que al final voy a estar con Cristo, pero mientras tanto no ha hecho nada el Evangelio conmigo, porque dice, el que comenzó, si Cristo comenzó a hacer la buena obra, Cristo no va a descuidar de hacer la obra en mí. Y dentro de eso implica que somos peregrinos extranjeros, no sabéis tesoros en la tierra, haceos solo en los cielos. Aquí, señores, esto se va a terminar, prepárese, Cristo viene. Pero y si mis deseos siguen siendo los mismos que cuando estaba en el mundo, ¿será que Cristo está trabajando en mí? Porque si no está trabajando en mí, quitemos ese versículo, porque dice que si comenzó la buena obra en mí, será fiel en perfeccionarla. Significa que me va a llevar por un proceso. Pero si no lleva un proceso, quizás nunca comenzó la buena obra, porque dice que es fiel. Si Él comenzó la buena obra, la va a terminar. Y si no la termina, es porque nunca la empezó. Y es algo que usted y yo tenemos que preguntarnos. Estoy cada vez más en mi vida amando más a Dios, amando más a Cristo, deseando más de Él, queriendo crecer en conocimiento de Él, queriendo crecer en santidad con Él, queriendo despojarme de las cosas del mundo. Estoy creciendo, estoy siendo transformado. ¿Está siendo Él fiel en terminar o en acabar o en seguir esa obra? ¿O queda exactamente igual y quizás la cosa es de que nunca comenzó a hacer la obra? Pregúntese. El pecado de la iglesia es que no revelamos o no enseñamos a Cristo en el lugar que Cristo merece. No enseñamos y no decimos lo que Cristo ya hizo para que usted lo glorifique por lo que Él ya hizo. Queremos atraer a la gente ahora a través de las cosas que Él da. El problema es que cuando Él no da algo, entonces nos echamos para atrás. Y ahí es donde vienen las deserciones. Ahí es donde ahorita hay mucha gente que allá afuera que está diciendo, yo soy cristiano caído. Ahí es donde mucha gente dice, yo fui cristiano, pero aparte, estuvo bonito, pero no, el evangelio no funcionó conmigo. ¿Por qué? Creíste que el evangelio eran las cosas que Dios te iba a dar. Creíste que el evangelio eran las respuestas que Dios iba a dar a cada una de tus peticiones, como que era la lámpara de Aladino. 3 oraciones, 3 ayunos, 1 ofrenda, acabar las 3 frotaditas y el genio te concede 3 deseos. Ese es el evangelio. El centro del evangelio es la cruz. En la cruz se muestran todos los atributos que vimos de Dios. Número 1, Dios es justo. En su justicia tenía que castigar el pecado. Si usted busca conmigo Isaías 53:10. Isaías capítulo 53, versículo 10. Bueno, 53:3, leamos desde el 3. Yo se lo leo, usted escucha, si no lo he encontrado, si no únicamente anote. Isaías 53:3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le hago la primera pregunta: ¿de quién está hablando? De Jesús. Ok, leamos otra vez el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ok, pero a nosotros nos gusta, por su vida fuimos nosotros sanados, y queremos agarrar ese versículo solo para la sanidad. La sanidad es lo último que aparece ahí, querido. Está hablando del perdón del pecado, de la redención, de la paz para con Dios. Y como accesorio, cosas de este mundo. Sigamos en el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Unos tras las mujeres, otros tras las fiestas, otros tras la vanidad, otros tras el alcohol, otros tras la droga, otros tras el sexo, lo que usted quiera. Cada uno se desvió conforme a su camino. Mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo cargó en él. Ok, cada uno de nosotros escogió su pecado favorito, hicimos lo que quisimos, nos rendimos a los pecados, le dimos gusto al cuerpo. Dicen ahí unas hermanas, yo gusta lilache, después gusta lilache, no sé qué es eso, pero eso hizo.
Eso. Más Jehová cargó, ¿de quién estábamos hablando? De Jesús. En él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde se ve la justicia de Dios? Que Dios no, y entiéndeme bien, Dios no perdonó el pecado de nadie. Lo castigó en el cuerpo de otro, en el cuerpo de Jesús. Y dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado no fue perdonado, tu pecado fue cargado en el cuerpo de Cristo. La justicia de Dios no podía perdonar el pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, hablando de su muerte, su crucifixión y su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí está la otra parte de los atributos de Dios, su santidad. Dios es justo, tenía que castigar el pecado y decidió cargarlo en su propio Hijo. Dios es santo y no podía tener comunión con los pecadores. ¿Y qué hizo? Su Hijo, que era santo, fue puesto como propiciación, como el sacrificio, pues fue como el chivo expiatorio para que usted y yo no tuviéramos más todas aquellas cosas que nos separaban del Padre. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el divino por los pecadores. La justicia de Dios, la santidad de Dios. ¿Y ahora qué hace? Mire cómo es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros estábamos perdidos completamente. Dios nos amaba, pero no podía tener comunión con nosotros. Manda a su Hijo y su Hijo ¿sabe qué hace? Carga sobre Él mismo todos nuestros pecados, nos lava con su sangre y dice, ¿sabes qué? Cuando ahora, papá, diciéndole al Padre, cuando ahora vas a ver a los míos, a la iglesia, a la novia del Cordero, ya no vas a ver sus pecados, los vas a ver lavados con mi sangre. Pero cuando el Padre vio a Jesús en la cruz, no vio la santidad de su Hijo, vio el pecado de todos nosotros. Y por eso en la cruz del Calvario, el peor tormento, querido, no fueron los azotes, no fue la lanza, no fue la corona de espinas, no fueron los latigazos, no fue la misma cruz. El peor castigo de todos para el Hijo de Dios fue, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el pecado separa a Dios del hombre. Y Él, aunque no cometió pecado, llevó los pecados de todos nosotros, los que creemos, los llevó sobre Él y el Padre tuvo que castigarlo como que éramos nosotros. Y el Padre le dio la espalda. Y el Padre se separó del Hijo. El Hijo de Dios experimentó la separación del Padre para que usted y yo, que estábamos separados, fuéramos acercados y reconciliados por la cruz. Ese es el Evangelio. El Dios justo castigó a alguien por los pecados. El Dios santo buscó una persona santa para que fuera el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. El Dios bueno se separó de su Hijo porque Él estaba lleno, estaba cargado con los pecados de todos nosotros por amor a nosotros. Nuestros pecados son cargados en Él y la santidad de Él es trasladada a su iglesia, a su pueblo, a los redimidos, a los lavados. Y por esa santidad que Él nos regaló a nosotros, por esa sangre que nos limpia de todo pecado, ahora nosotros podemos acercar a Dios confiadamente. Ese es el Evangelio. Si usted se va conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, lo encontramos en el Nuevo Testamento más claro todavía. 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esa palabra es importante. 15:1. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí empieza la declaración del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya lo vimos en Isaías. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todos lo conocemos. Ese es el Evangelio.
Pastor, así de simple. Ese es el evangelio. Que siendo enemigos de Dios, Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo para que cargara sobre él el pecado de todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Cristo lo carga sobre la cruz. Cristo se entrega a sí mismo como el Cordero de Dios para pagar la ira de Dios. Tu pecado nunca ha sido perdonado. Tu cuenta, Cristo la pagó. Por eso en la última palabra dice, consumado es, pagado está. Aquí termina todo. Por eso cuando venimos y agregamos al Evangelio, y decía Gálatas, ay de aquel que predique otro Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora venimos y agarramos que la muerte de Cristo ya no es suficiente, sino que recibiste la salvación por la fe y ahora vos le vas agregando obras para mantenerlo. No es ese el Evangelio. Para ser salvo tienes que tener obras y tienes que tener fe. No es ese el Evangelio. Para ser salvo tienes que hacer una romería o misas de cuerpo presente, o tienes que hacer una peregrinación a no sé dónde, o tienes que ponerte una bomba, como dicen los árabes, los musulmanes en la Guerra Santa. Te pones una bomba, matas un par de infieles y ya te ganaste el cielo. No es ese el Evangelio. ¿Quieres la bendición de Dios? Venga, pacte. No es ese el Evangelio. El Evangelio es simple, pero a la vez es profundo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y después de haber sido sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Cualquier evangelio que se salga del parámetro de Cristo, su cruz, su obra, la redención, la justificación por gracia, que cuando Él murió nos compró y dijo consumado es, ya no hay nada más que agregar, ya no hay nada más que hacer. Señores, entiéndanlo. Decíamos el domingo pasado cuando le preguntan, Señor, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús mismo pregunta, ¿puedes creer esto? Porque es difícil. El cristianismo verdadero es el que se diferencia de todas las religiones del mundo por una sola cosa. Todas las iglesias tienen su Salvador, tienen su Señor, tienen su esto, tienen su otro. La salvación en el cristianismo es un regalo de Dios inmerecido para los pecadores, donde el pecador no tiene nada más que hacer que arrepentirse y tener fe en el Evangelio. Eso es todo. Son dos cositas simples. Arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado y fe. En todas las demás iglesias a las que vayas te van a poner algo más. Y ese es uno de los indicios que es otro evangelio. Que te pongan algo más. Pastor, pero yo me tengo que portar bien, sí, pero es una consecuencia de sanidad, de bendición, prosperidad. Dios te lo puede dar a consecuencia de que eres cristiano, que eres un hijo obediente, que te esfuerzas, que estás orando, como consecuencia. Amén. La obediencia a Dios viene como consecuencia de que yo soy salvo. No es un requisito para salvación. Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo o estando bajo pecado todavía, Cristo nos amó y murió por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio no está en esta tierra. Jesús trató de ser claro con eso, Señor. No se hagan tesoros en la tierra. No se hagan tesoros en la tierra. Háganlos en los cielos. Somos peregrinos y extranjeros. Y esto ya está para terminar. Y le quiero añadir dos cositas más. Hablando, dijimos que fe y arrepentimiento son las cositas que son necesarias para la salvación. Pero dijimos de que el Evangelio, todo trata de Dios. La fe viene del Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y oír el Evangelio. El Evangelio no es algo que tú hiciste o que tú vas a hacer. El Evangelio es algo que Él ya hizo, consumado. Su palabra ya la dejó. Es viva, su espíritu está. Su espíritu habla, su espíritu redarguye, su espíritu llama. Entonces no es algo, yo voy a obedecer el Evangelio. No. Él te llama. Él despierta la fe. La fe, dice la Escritura, es un don de Dios. Entonces ni siquiera es algo que tú haces, es algo que Él te da. Él llama arrepentimiento. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios? Te pone gente que te predique el Evangelio. Lo que ya hizo. ¿Y qué hace eso? Despierta la fe en ti. Pone la fe.
Número 1, fe. Número 2, arrepentimiento. Busque conmigo 2 de Timoteo 2:24. 2 de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y esta parte sí subrayamela. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, del diablo. ¿De dónde viene el arrepentimiento? Por si acaso Dios quizás les conceda que se arrepientan. También viene de él. ¿Qué hacemos nosotros? Nos podemos dar golpes de pecho, decir me arrepiento. Dice que Judas se arrepintió falsamente. Hizo provocar. Cargo de conciencia, remordimiento, como usted le quiera llamar. Pero el arrepentimiento producido por salvación o para salvación viene del Evangelio también. Por si acaso Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo donde estamos sujetos algunos. Donde algunos estamos ciegos. ¿Qué es el arrepentimiento, pastor? Y con esto cierro. Es cambiar la mentalidad. Es una metamorfosis. Un cambio en tu forma de ver a Cristo, tu forma de ver la palabra, tu forma de ver el pecado, tu forma de verte a ti mismo. Te pongo un caso sencillo. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, su mentalidad era: los cristianos son una secta, son lo peor que le ha pasado a mi pueblo, Jesús era un mentiroso, Saulo de Tarso. Y consideraba: yo voy a exterminar a todos estos cristianos, los voy a ir a tomar presos y respirando aún amenazas de muerte. Se le aparece Jesús. Saulo de Tarso cae al suelo. Jesús le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y empieza a hablar con Pablo. Cuando Pablo se levanta después de estar en la presencia del Señor, se levanta con un cambio completamente distinto de mente. El que perseguía a la iglesia, ahora daba su vida por la iglesia. El que perseguía a los cristianos y los mataba y los arrasaba, ahora les enseñaba, ahora los cuidaba, ahora les predicaba. Ahora sufría por parte de los mismos cristianos que los asolaban. El arrepentimiento de Dios para salvación no es: si me arrepiento, ay, que me pesa haber hecho eso, ay, me la volví a echar otra vez. El arrepentimiento que es para salvación, querido, es un cambio de mente. El Dios que antes ignorabas, donde decías que Dios es bueno. Entender, sí, Dios es bueno, y ese es un problema para mí porque yo no lo soy. Arrepentimiento para salvación es entender: ya vas a ver, Dios es justo. Ya va a agarrar a ese desgraciado también. Sí, querido, pero Dios es justo. También va a agarrar a aquel y va a agarrarte a ti. Arrepentimiento para salvación es comprender los atributos de Dios, cómo es Dios, tener aquel Dios que antes ignorábamos y lo teníamos como que era paraguas, perdóneme, adentro de un closet ahí encerradito, y el día que vimos una gran tormenta encima de nosotros, ay, mi Biblia, ¿dónde dejé mi Biblia? Ay, voy a ir al culto. El Dios que antes amabas, antes ignorabas, ahora lo amas. El pecado que antes amábamos nosotros, ahora lo aborrecemos y tenemos esa lucha que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y estoy peleando constantemente. Han llegado a ese punto de decir: esto yo sé que no le agrada a Dios y yo quiero quitarlo y le pido al Señor fortaleza. Y es donde nosotros no podemos entrar a juzgar a nadie y decir: este es salvo y este no es salvo, porque ahí venimos y nosotros no conocemos a la persona. Porque muchos venimos y juzgamos: ese ni salvo de ser, mira, gran malcriado. Sí, pero este era asesino. Y dale gracias a Dios que no te oyó y que ya no está en el mundo, porque era por el mundo. Entonces nosotros no podemos juzgar quién es y quién no es. ¿Por qué? Porque la obra sigue. La obra sigue y tú no sabes cómo era la persona. Tú ves lo que está haciendo ahorita. ¿Cómo va la obra ahorita? No está terminada, querido. Ninguna está terminada. Estamos en un taller. Tú no sabes cómo era la persona.
Tú no sabes, aquella persona que en su soledad, en su intimidad, le dice al Señor, Señor, si no me vas a ayudar a cambiar, si no me vas a ayudar a salir de esto, mejor llévame. Esas oraciones no las conoce usted, por eso no puede juzgar. ¿Quién es y quién no es? Somos nosotros los que tenemos que decir, Señor, ¿seré yo un verdadero cristiano, nacido de nuevo, arrepentido verdaderamente, que ha cambiado de mentalidad de que quiero respetarte, que quiero amarte, que quiero seguirte, que quiero crecer en santidad, que quiero rechazar el mundo? Señor, tú sabes. Nadie más. Cuando hablamos este tipo de cosas, de un cambio de mente, cambio de voluntad, cambio de deseos, podemos hablar de arrepentimiento. Podemos hablar que Dios ya comenzó la buena obra y será fiel en terminarla. El que tiene Dios para el que hoy. Bendito Señor y Padre nuestro.